Bienvenidos a Creando Conciencia, un espacio en la televisión universitaria donde se analizan los grandes problemas de México y donde también se intenta sugerir soluciones viables con un punto de vista científico y social. El día de hoy trataremos un tema que las sociedades modernas, pero especialmente la mexicana, tratan de maquillar, esconder y, de ser posible, de olvidar. Pero no por ocultarlo, este enorme problema va a desaparecer. Muy al contrario, estallará cada vez con mayores consecuencias. Nos referimos al problema de la basura. Para la mayoría de las personas que viven en los núcleos urbanos, el problema de la basura se acaba en el momento en que se la entregamos al señor del carrito, como si este personaje la desapareciera mágicamente. Así, las personas tienen la ilusión de que no pasa nada. Sin embargo, aquí se van a enterar de lo que ocurre en realidad con nuestra basura. Comencemos por plantear el problema. El conflicto con la basura es que muchos mexicanos no sabemos qué hacer con ella, especialmente a nivel del hogar y los comercios, pues a pesar de las nuevas leyes que obligan a los ciudadanos a separarla, la inmensa mayoría las ignora y continúa mezclando sus desechos, lo cual disminuye su valor entre un 25 y un 75% para su aprovechamiento en las plantas de separación. En otros ámbitos, como los industriales y hospitalarios, existe una legislación precisa para el manejo adecuado de los residuos. Pero como ello representa un costo, en muchas ocasiones no están dispuestos a absorberlo. El problema se complica por una falta de supervisión por parte de la autoridad, lo que da pie a una recolección indiscriminada en muchos casos de residuos industriales y hospitalarios junto con los municipales. A nivel político, el manejo de la basura no había tomado dimensiones preocupantes, hasta que se convirtió en una demanda de los organismos internacionales y de las comunidades afectadas por desechos acumulados sin ningún control, contaminando de manera grave e irreversible los mantos acuíferos y el terreno circundante, constituyendo así un grave problema para la salud pública. Como negocio, la basura no resulta despreciable, pues la pepena forma parte de la economía informal que no solo mantiene a un ejército de desempleados, mayoritariamente migrantes, que han sido objeto del rechazo y la falta de oportunidades, sino que también derrama sus ganancias más allá del gremio. Como en muchos otros sectores de nuestra economía, los mejores dividendos son para los intermediarios, quienes pagan muy poco por los productos de la pepena obtenidos de manera rudimentaria y los venden caro a los usuarios interesados, es decir, a las industrias que reciclan materiales como el vidrio, el aluminio, el algodón o el papel. En México se producen 94,000 toneladas de residuos sólidos urbanos cada día, de los cuales los domicilios aportan 47% de desechos sólidos, el comercio 29%, los servicios 15% y otras fuentes el 9%. Esto no incluye los desperdicios industriales, agrícolas ni hospitalarios. Casi una cuarta parte no se recolecta o se deposita en tiraderos clandestinos, calles y baldíos, obstruyendo sistemas de drenaje y alcantarillado, lo que ocasiona las tan temidas y cada vez más frecuentes inundaciones. Esta problemática se agudiza en zonas marginadas donde la recolección de basura no es rentable por ser orgánica y donde las familias no pagan propinas por el servicio. Y es precisamente a estas áreas a donde muchas veces se lleva la basura que se recolecta en las zonas residenciales, contaminando barrancas, cuerpos de aguas, caminos, bosques, etc. Los habitantes de la Ciudad de México producimos diariamente entre 12,000 y 15,000 toneladas.
Solo los habitantes del Distrito Federal gastan anualmente 1.500 millones de pesos por el servicio de recolección de basura. Y en el Valle de México se estima que 200,000 personas viven en y de la basura, mientras otras más se enriquecen a sus costillas. Prácticamente ninguna ciudad mexicana cuenta con la infraestructura necesaria ni los programas adecuados para separar la basura. Aunque la Ciudad de México tiene 13 estaciones de transferencia y 3 plantas de selección y aprovechamiento de residuos sólidos, la acción de separación de residuos en las plantas de transferencia se efectúa después de todo un proceso de mezcla y transportación de los residuos, lo que disminuye ampliamente su valor agregado, de tal manera que del 60% de la basura que en teoría se puede reutilizar y reciclar, con suerte solo el 7% se puede recuperar. Situación que mejoraría si se preparara la basura desde la fuente de su generación. El crecimiento acelerado de la población y de sus asentamientos hace que, por ejemplo, los capitalinos no podamos crear nuevos rellenos sanitarios, una forma elegante de llamar a los tiraderos, sin que afectemos a nuestros vecinos del Estado de México, o sin dañar zonas boscosas, arruinar mantos acuíferos o poner en riesgo a los propios habitantes de la capital. Otro de los orígenes del problema que significa la basura es que, aunado a la creciente población, el consumismo, alma del capitalismo, nos ha metido en un sistema de producción insostenible y por lo tanto irracional, donde se genera mucha más basura que anteriormente. Se nos ha hecho creer, por exponer un caso, que si cambiamos de celular cada año seremos mejor aceptados, pues tener el teléfono de moda es símbolo de prosperidad. Fíjense, no hace tanto los artículos simplemente se vendían dentro de una caja de cartón, material reciclable. Actualmente encontramos que un celular viene dentro de 3 o 4 empaques y cuando por fin llegamos al aparatito, tenemos junto a nosotros un montículo de basura casi imposible de reciclar, pues se trata de cartón plastificado, unicel, plástico burbuja y bolsitas que nadie se va a molestar en recolectar. Esto multiplíquenlo por millones de celulares, computadoras, impresoras y demás artefactos que consumimos sin medida. En la Ciudad de México, por ejemplo, continuó operando el sitio de disposición final de Santa Catarina hasta fines del 2001, aun cuando estaba ya totalmente saturado, el cual no se podía clausurar debido a las presiones y relaciones políticas de los líderes de este tiradero con antiguos funcionarios del gobierno de la ciudad. El relleno sanitario Bordo Poniente, por su parte, sigue utilizándose para deshacernos de nuestra basura, aun cuando en 2005 cumplió su vida útil. El caso de la Ciudad de México es muy peculiar porque el relleno sanitario, mejor conocido como Bordo Poniente, ya terminó su vida útil como relleno sanitario. Debió haber sido cerrado ya hace, pues desde 2006, 2005, se negoció una prórroga, 2007 se negoció otra prórroga y 2009 a la fecha estamos amparados. La ciudad está amparada para que no se cierre el bordo. Pero de hecho este espacio ya cumplió su vida útil. Ahora, ¿qué quiere decir que un espacio haya cumplido su vida útil? Que ya no podemos seguir echándole más residuos sin poner en riesgo que se rompa el equilibrio en el cual se debe mantener este espacio. ¿Y qué quiere decir ese equilibrio? Para que se haga un relleno sanitario, se tienen que buscar primero que el espacio esté aislado de acuíferos subterráneos, por un lado, de cuerpos de aguas superficiales, para que no se contaminen, que realmente sería un peligro para las poblaciones que obtienen sus recursos hídricos, ya sea de acuíferos subterráneos o de los cuerpos superficiales. Los refrescos embotellados, los empaques de cartón y las latas de conserva en los estratos pudientes se convierten en aspiración de los que poco tienen,
quienes empiezan a vivir del negocio de recoger estos desperdicios para venderlos a las empresas que los fabrican o reutilizarlos en sus propias viviendas. A medida que la actividad de la pepena empezó a corporativizarse, surgieron las pugnas internas y externas por su control. Yo creo que para los años 40, en la Ciudad de México por lo menos, ya teníamos un mercado organizado de recuperación de recursos con agrupaciones de pepenadores, de grupos de trabajadores que recuperaban estos desechos, y que normalmente estos grupos se conformaron por migrantes de ciudades que no encontraban trabajo en otro lugar, que no tenían una capacidad laboral, que podían ser fugitivos de la justicia, que podían estarse escondiendo o que simplemente querían desaparecer de la sociedad, ¿no? Entonces, estos lugares afuera y lejos de las ciudades, que simplemente sobrevivían con las ganancias, ¿no? En condiciones deplorables, pero sobrevivían, vamos a decirlo así, pues se volvieron focos de atracción para mucha gente, ¿no? Y a partir de los años 40 en la Ciudad de México podemos empezar a ver cómo a través del proceso, digamos, institucional que tenía la consolidación del gobierno, del país, a través de la creación del PRI, a través de la creación de las secretarías de Estado, a través de todos estos mecanismos que después del tiempo llegaron a ser mecanismos corporativos, ¿no? Lo mismo sucedió con los pepenadores, o sea, los pepenadores empezaron a aparecer, llegaban, ok, ¿quieres trabajar aquí? Regístrate, te doy una credencial y tienes que pagar una cuota, y empezaban a corporativizar a los trabajadores. Ya planteamos cuál es el problema que nos significa la basura y ya conocemos también cuál es el origen. Demos un paso adelante y señalemos a los responsables. ¿Quién es el culpable de que en México los tiraderos a cielo abierto abunden? ¿A quién debemos de responsabilizar de que los ríos se hayan convertido poco a poco en basureros flotantes, siendo que precisamente nos quejamos de que no tenemos agua potable? ¿A quién debemos de reclamar que en México solo se recicle una parte insignificante de los materiales que podrían ser reutilizados? ¿Y a quién debemos de exigir que desquiten el salario y cumplan sus promesas de campaña para que en México se comiencen a implementar reglamentos, tecnologías, políticas y programas que nos acerquen a las medidas que ya se toman en países como Estados Unidos, Alemania o Japón? La forma en que manejamos nuestros desechos muestra que no valoramos el privilegio de ser uno de los 10 países megadiversos del mundo, pues contribuimos a la contaminación del suelo, el agua y el aire, además de la pérdida de hábitat y especies. Todos nuestros desechos van a dar a la bolsa de plástico en la que los depositamos. De ahí puede ir a la calle, a un terreno baldío o al camión recolector. Los ayudantes del camión, conocidos como macheteros, y los voluntarios hacen una primera pepena, separando lo que tiene más valor en cualquiera de los más de 2,000 negocios de compra de desechos industriales que hay en la ciudad. El resto se dirige a la estación de transferencia, en donde ocurre una segunda pepena, y de ahí se transporta a los tiraderos de cielo abierto y a los rellenos sanitarios. En estos tiraderos se generan, además de líquidos con altas concentraciones de contaminantes orgánicos y nitrógeno amoniacal, conocidos como lixiviados, microorganismos patógenos como bacterias y hongos, y vectores transmisores de enfermedades tales como cucarachas, ratas, gatos y perros. En cada etapa del proceso de recolección de basura se van obteniendo ganancias por medio de las propinas, gratificaciones, mordidas
y la venta de desechos. Los miles de toneladas de basura en la vía pública que tan mal aspecto le imprimen a la ciudad pueden quedar sin recolectar por días o semanas. La solución a este inocultable problema depende no solo de hacer más eficiente el servicio de recolección y procesamiento de basura, sino de la posibilidad de motivar un cambio cultural que haga posible que los ciudadanos participen activamente en el manejo adecuado de los desechos que generan. Los sitios de ubicación de los tiraderos han venido cambiando en el tiempo. Y en ese cambiar del tiempo han cambiado las personas, han cambiado las costumbres, han cambiado las relaciones sociales, han cambiado las relaciones económicas, han cambiado los precios de los productos, han cambiado la demanda de cosas que se pueden reciclar y que no se pueden reciclar. Y ha sido acompañado por literalmente decenas y miles de gentes que viven o han aprendido a vivir y a subsistir de los desechos de la ciudad. Entonces, yo creo que, y siempre lo he sostenido así, yo creo que la basura, más que considerarla como un problema, realmente lo que deberíamos aprender de la basura es una forma de reflejar la sociedad que estamos viviendo. Deshacernos de la basura sin miramientos impide aprovechar los recursos que deberíamos estar utilizando como composta, reutilizando, reciclando, papel, restos orgánicos, vidrio y aluminio, cuya recuperación podría significar fuentes de trabajo dignas y, consecuentemente, una disminución de la pobreza, además de evitar daños al medio ambiente por la generación de gases de efecto invernadero. La basura solo tiene valor cuando es en un gran volumen. Y los grandes volúmenes solo aparecen dentro de los rellenos sanitarios, dentro de los tiraderos a cielo abierto. Y ahí, por ejemplo, los sistemas intermedios de reciclaje, de recolección, como las plantas de selección que existen actualmente en la Ciudad de México, que vinieron a acabar con los tiraderos a cielo abierto. Déjame decirte, o sea, la Ciudad de México no tiene tiraderos a cielo abierto. O sea, tiene plantas de selección. Pero si nos vamos al Estado de México, está lleno. O sea, te vas a Coacalco, Chimalhuacán, entonces te empiezan a aparecer tiraderos a cielo abierto que son altamente contaminantes, que utilizan los lechos de ríos, que buscan el primer espacio para poder depositarla, enterrar, lo que llaman ellos, ¿no? Enterrar la basura a cualquier costo. Entonces, eso provoca una serie de problemas que después se vuelven irreversibles. Yo creo que la lógica, lo que nos está diciendo la lógica, es tener lugares diferentes a lo largo de la ciudad, en diferentes puntos de la ciudad, para manejar la basura de una manera zonal. Y en esto, pues, reducimos el traslado, reducimos emisiones y reducimos uso de combustibles, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparte hay tecnologías que no requieren tanto espacio como un relleno sanitario, que son tecnologías nuevas que están operando ya en muchos lugares, mucho en Europa, en la cual se utiliza los propios residuos, básicamente orgánicos, el resto de lo recuperable se recupera, ya sea para reuso directo o reciclamiento. La solución de este problema tiene mucho que ver con una planeación integral. Y esta solo se puede lograr desde el gobierno federal. Para empezar, es más barato evitar la producción de basura que procesarla. Y esto tiene mucho que ver con los generadores de la misma, es decir, los supermercados que, a pesar de la ley, continúan usando bolsas desechables. Las empresas que nos venden materiales que acabarán irremediablemente en los tiraderos. Y nos referimos a las refresqueras y a todas las que utilizan envases desechables. Bueno, la universidad el año pasado se presentó frente a los directores y autoridades de la universidad este programa que es una estrategia, en realidad no es un programa, es una estrategia de universidad sustentable que se llama Ecopuma, en el cual se pretende articular las diferentes dimensiones, por un lado, ¿qué es la UNAM? O sea, sus actividades o tareas sustantivas, ¿no? La educación, la investigación y la difusión de la cultura y la ciencia. Y por otro lado, ¿cómo hace la universidad para que eso ocurra, o sea, su operación? Y la idea es que cada día más en nuestra operación y en nuestras tareas sustantivas
nos vayamos moviendo más hacia lo que se consideraría como un quehacer sustentable. Y eso incluye el manejo de residuos, el ahorro y manejo de la energía, del agua, de nuestras áreas verdes, de nuestras construcciones, del manejo de nuestro sistema de gobierno, es decir, todo aquello que es el papeleo, ¿no? Ir reduciendo el uso de papel, tanto en nuestras actividades de operación como, por ejemplo, en las relaciones con los alumnos, el intercambio de información alumnos-profesores puede ser ya básicamente a través de correo, o más bien electrónico, no necesitamos estar generando papeles. Y esa es un poco la idea de lo que es el Ecopuma. La ciencia puede ayudar de forma importante. Un ejemplo, la UNAM ha desarrollado un proceso químico amigable con el medio ambiente que permite reciclar parte de los 25 millones de llantas que desechamos actualmente y obtener materias primas que pueden ser utilizadas como combustibles o para hacer llantas nuevas de forma mucho más barata y menos contaminante. También en la UNAM han creado microorganismos genéticamente modificados que se alimentan de distintos tipos de plásticos y polímeros y que ayudan a degradar este tipo de basura en los rellenos sanitarios. Además de estos ejemplos que se deberían de aprovechar, también hay que hacer lo siguiente. 1. Despolitizar el manejo de la basura, eliminando los esquemas caciquiles y de cotos de poder otorgados y legitimados por el gobierno. 2. Instrumentar un programa de separación en las fuentes de generación de desechos. 3. Crear subsistemas de recolección especializada para cada tipo de fuente de generación. 4. Normar y reglamentar la economía informal generada alrededor del manejo de los residuos sólidos. 5. Racionalizar el actual sistema de recolección y procesamiento de la basura e ir eliminando paulatinamente los tiraderos a cielo abierto de los municipios metropolitanos para sustituirlos por sitios de disposición final como los existentes, por ejemplo, en el Distrito Federal. 6. Reforzar las campañas de concientización de la población para que contribuyan activamente a resolver el problema de la acumulación de residuos en calles, avenidas, parques, barrancas y todo tipo de lugares públicos. No debemos pasar por alto que, si bien técnicamente no sería tan difícil instalar más y mejores sistemas sanitarios de recolección y disposición de desechos, los miles de pepenadores y trabajadores del servicio de limpia que viven y trabajan de ello temen perder la única fuente de sobrevivencia que ellos conocen en un mundo que en apariencia no los quiere, no los reconoce y que cree que no los necesita. El manejo de la basura genera muchas fuentes de empleo para ellos y para las fábricas que dependen de su trabajo, y se quiera o no reconocer, desarrollan una labor que, aunque marginal, es útil y apoya a la ecología. Esperamos haber creado conciencia sobre este inocultable problema, pues la solución al mismo depende no solo de hacer más eficiente el servicio de recolección y procesamiento de basura, sino de motivar un cambio cultural que haga posible que los ciudadanos participen activamente en el manejo adecuado de la basura que ellos mismos generan. Hasta la próxima semana, los invitamos a otro programa de Creando Conciencia.